Don José. Bueno, Fernando, usted que habla de Trotsky, esa serie es muy buena, Sí, muy buena, buena. pero bueno es el libro de Isaac Deutscher, El profeta armado, son dos tomos. Dos tomos, ¿eh? Y el profeta desarmado. Deutscher es un escritor polaco, de izquierda, pero describe a Trotsky cuando la época en que era él jefe Sí. y la época en que dejó de ser el perseguido. Bueno, Desde pasó a México, ser el perseguido en México. Bien. Hablemos primero de COVID, Panamá, y algunas cifras muy alentadoras para el día de hoy. Le doy los números que nos dio el MINSA ayer. Ahí está la primera gráfica, esos son los casos diarios. Observe en esa gráfica, estimados televidentes, que el R cuadrado de la gráfica polinómica es de 0.77, quiere decir que vamos a la baja, sin duda alguna. Ahí está. Ayer hubo, y se dice hubo, 484 casos para 5.881 casos, pruebas con una positividad, Fernando, de 5.5%, la más baja de todo este proceso de los últimos meses. Debemos estar en 5 y por debajo. Es decir, estamos cerquita de tener la epidemia bajo control. 5 es el punto de inflexión y vamos hacia allá. Eso es lo que tenemos que tener en la cometa. Dame la próxima gráfica. Aquí, ayer hubo, en términos de casos activos, 10.111. Observe ahí la gráfica con un R cuadrado de 0.95. Puedo decirles con niveles de certeza estadística que seguiremos a la baja en la positividad. ¿Y por qué en la caída de los casos activos? ¿Por qué? Porque de ahí surge el material de la gente que va por hospitales, a cuidados intensivos. Entonces, ahí eso viene hacia abajo. Eso es un comportamiento de los últimos meses, a pesar de las aperturas que hemos tenido. Eso quiere decir que la velocidad de contaminación del virus enfrenta una caída global. Recuerde que aproximadamente debe haber 1.200.000 panameños que de una u otra forma tienen algún nivel de, que es un tercio, 30%. Todavía no tenemos inmunidad de rebaño, hay que tener 70%. Y con la vacunación estamos dentro de los próximos meses para dominar este terrible flagelo enemigo que es el virus. La siguiente gráfica. A ver, ¿no ven? Ahí está. Esa es la razón por la que se toman las medidas de mitigación. Se ve la curva, observe cómo ella se ha venido comportando. Recuerde aquellos meses de diciembre, después de la fiesta patria, enero, cómo fue subiendo esa curva. Eso es ocupación. Cada vez que tenemos más camas ocupadas y más utilización de la unidad de cuidados intensivos, más costos, más peso sobre el sistema hospitalario, que además no solo tiene que atender COVID, tiene que atender un cúmulo de mujeres embarazadas, gente con problemas de presión, con problemas cardíacos, hepáticos, en fin, todas las clases de enfermedades. Bueno, no se ponga ahora a discutir, bueno, ¿por qué compramos respiradores? Bueno, los compramos porque los tenemos que tener ahí disponibles. Ahora se ponen a preocuparse y a criticar, bueno, que compramos de más. Compramos lo que necesitamos comprar de acuerdo a las estimaciones que teníamos. Porque estas no son cosas que se predecían. Uno cuando pasa las cosas uno puede hacer un balance. Pero cuando uno está al principio de una epidemia o una pandemia, uno depende de los modelos de proyección. Y los modelos de proyección son tan buenos como los insumos que yo le ponga. Al principio de las proyecciones en Panamá estaban muy altas. Pero al final, fíjese que el comportamiento fue incluso por debajo del modelo de predicción que se hizo en febrero. Por ahí por marzo, perdón, en marzo finales, ¿se acuerdan? Yo se los traje aquí. Bien. Fíjese en el caso de la mortalidad. Ayer tuvimos 13, deme la otra gráfica. Ahí está, vamos a la baja y ahí tenemos un R cuadrado de 0.77, podemos decir con bastante certeza estadística, bastante, fíjese la palabra que uso, ahora la reduzco un poco, que vamos a la baja. Ayer tuvimos 13 muertos y uno, 13 muertos, Fernando, ¿fue? Sí, aquí yo tengo 13 más 1, 14. Y fíjese ahora la positividad, la última gráfica, ahí está. Entonces usted lo resume así. En positividad estamos cerca del 5, un dígito. Y eso es extraordinariamente bueno. No bueno, ¿eh? Esa es la palabra que uso. Porque eso indica con claridad que estamos casi en el control del virus. Esa es la palabra que uso también. Casi. Porque tenemos una
de espada de Damocles sobre nosotros y tenemos un escudo para enfrentar esa espada de Damocles, que es la vacuna. Y hasta aquí en Panamá hoy deben llegar unas 76.000 más. La espada de Damocles es que existe una variante del virus que se reproduce con mayor velocidad. Y la otra espada de Damocles es la irresponsabilidad colectiva. Hay que aperturar y estamos a una velocidad de apertura bastante buena. Hay gente que está diciendo, bueno, vamos a mandar a los chiquillos a la escuela. Bueno, eso es, hay que mirarlo bien. Hay que mirarlo bien y hay que hacer las cosas. Viste, me despacio, que estoy apurado. ¿Y cuál es mi apuro? La apertura económica, el empleo. No que usted esté cabreado de estar en su casa. Eso es lo que menos importancia debe tener. La importancia es que podamos aperturar, tomar las medidas financieras adecuadas para que la apertura produzca empleo. Y la única forma de mantener empleo, en realidad, es mantener el virus bajo control. Dice lo que ha hecho Alemania. Ha cerrado hasta marzo por la variante del virus inglés. El primer ministro Johnson ha dicho, vamos a mirar esto. Y para allá junio tendremos que mirar cómo coexistimos con este virus. Y fíjese que ellos tienen problemas y nosotros también tenemos problemas. Serios. Entonces en esto hay que actuar y vamos a esperar qué nos dice el MINSA hoy. Pero hoy amanecemos en positividad casi en el 5. Eso quiere decir que estamos dentro del parámetro que establece la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, para decir que la reproducción del virus está bajo control, no que se acabó. 2. Estamos cayendo en la mortalidad de los últimos periodos, pero está alta con respecto a toda la pandemia y respecto a la población panameña. Ahí no hay ninguna contradicción en lo que estoy diciendo. Este virus tiene su dinámica. Al principio nos golpeó duramente, hubo muchos muertos, y como la base del denominador sigue siendo la población, 4.2 millones, todo lo que yo ponga en el denominador va a subir el porcentaje de mortalidad. Pero cuando yo subdivido esto por periodos, hoy tengo un porcentaje de mortalidad bajo y tengo un porcentaje de funciones por millón de habitantes de 113, pero 1.342. Si usted mira el porcentaje de mortalidad global, lo compara, nosotros tenemos un porcentaje alto con respecto al mundo. Pero tenemos un porcentaje que es otro que tiene que mirar usted. Aquí la gente son especialistas nada más en mirar los malos, hay que mirarlo todo. Sí. ¿No? Nosotros tenemos una tasa de recuperación de 95% y tenemos 10.111 casos activos, 3 veces menos que nuestros vecinos de Costa Rica. Que ayer, por cierto, liberó todas las actividades y quitó todas las restricciones excepto el toque de queda a las 11 de la noche. Bien, quiero hablarle de una cosa que me llamó la atención ayer, Fernando. Yo sé que a usted no le va a gustar lo que yo voy a decir. Bueno, pero como aquí somos liberales y democráticos, ¿no? ampliamente. No tenemos esa preocupación. Si Fernando piensa diferente a yo, él piensa diferente a mí de muchas cosas y yo no pasa absolutamente Antes nada. de seguir, debo enviarle pues, mis felicitaciones a los Rotarios del mundo, que hoy el club cumple 116 años. Le voy a dar una información y después voy al medio donde salió. A ver. ¿Sí? Una investigación del PEW, Estudios de Opinión Pública, Sí. demostró que la mayoría de las personas usuarios de las redes sociales son más propensos a creer información errónea y falsa, particularmente en política y en la pandemia. Eso no hay duda. Entonces, todos los que siguen las redes sociales y ven, porque aquí se puso de todo. Hay gente que de chiste ponía de que la vacuna produce cáncer, todas esas clases de... La gente tiene más propensión, de acuerdo a estudios, a estar, y al estar mal informado, ¿qué tienen? Una mala percepción de las cosas. Este estudio que se publica en este medio también indica que si usted sigue las redes sociales y no mira con profundidad, usted va a ser una persona mal informada. ¿Cuál es el peligro de tener un ciudadano mal informado? Un porcentaje de la población mal informada. Tenemos ciudadanos que creen que cualquier pendejada. Sí, cualquier. ¿No? Y cualquier pelafustán con una red social, con un video, con una matriz, con un par de seguidores,
y con bots que lo reduplica, y usted realmente eso es máquina. Y cuando usted ve cuando ellos montan manifestaciones, 100, 200, 300 personas, de 4 millones, ¿qué le está indicando usted eso? Adivine dónde salió esa información publicada ayer, Fernando. En el periódico La Prensa. Ala. Entonces, como yo estoy de acuerdo con esa publicación del periódico La Prensa, con el estudio, no con lo que Sí. lo hizo bien, la prensa le está recomendando a ustedes que no lean Foco. Sí. Eso es lo que le está diciendo. Yo se lo voy a poner y que no le hagan caso a todas esas redes que bajo la denominación de gallinazo, gallote, gallotito, gallotote, o foco, foquito, focote, ¿no? Hacen información con ganas de tener like, vender esa red como parte de su hacer negocio. Y entonces convertirse ellos en los dominadores de la agenda política, económica y social del país. Fíjese por dónde llevaron el tema del abuso infantil. Ellos no hicieron esa investigación lo había hecho la Asamblea. Ellos ni siquiera sabían lo que había hecho el MIDES ni el CENEAF, ni cuántos muchachos estaban siendo atendidos, ni cuáles eran los problemas, ni quiénes estaban detrás de esas violaciones de esas niñas y esos niños. Ellos lo que querían era endilgar todo este problema al gobierno. Yo no estoy diciendo que no haya responsabilidades, no, hay que debatir todo, pero hay que debatirlo integralmente. Entonces la prensa le aconseja a ustedes que no le paren bola a las redes sociales porque se convierten en vendedores de información falsa. ¿Le parece bien lo que dice la prensa? Ala. Es un estudio que se hizo Caldero diciendo la paila. PW, en una casa de las prestigiosas en los Estados Unidos. No sé qué era que estamos hablando de cualquiera. Por eso me llamó la atención. Y se los digo porque hay otro estudio. Hay un estudio que hay en Fernando, en Netflix, Sí. sobre Redes sociales. redes sociales. Usted tiene que mirarlo. Y le añado yo ahora de mi cosecha. No hay una cosa que distorsione más la mente humana que el simplismo de creer que en 140 caracteres usted tiene la verdad. Y el Twitter, como se ha convertido en un instrumento de desinformación que corre a una velocidad de 6 veces más que la verdad, se utiliza y gana su prestigio, ahora se lo añado a la prensa, cuando los periódicos con responsabilidad le dan credibilidad a una cosa que ellos saben que es una noticia falsa o tergiversada. Entonces esa mezcla, porque la mayoría de lo que usted ve en Twitter, cuando usted ve a alguien dice una barbaridad y se repite mucho, esos son bots. Sospeche. Son máquinas. Sí, son máquinas que cuando usted le está contestando, no es le pura contestando a inteligencia nadie. artificial. Cuando usted mira una persona que pone un gallote, bueno, para que uno tenga un sobrenombre de gallote, ya usted sabe lo que tiene que hacer. El gallote es el carroñero por excelencia, es el que limpia la suciedad del ambiente. El gallote tiene una función ecológica, pero cuando usted le dicen gallote o le dicen cualquier sobrenombre raro, eso dice mucho de su... O si usted escoge un sobrenombre de ese tipo. Fíjese ese gran poeta chileno, ¿qué nombre de seudónimo utilizó? Pablo Neruda. No se puso el gavirán playero, Sí. no se puso el gallote Bueno, verde. lo mismo que nuestro Rogelio Sinán. Rogelio Sinán. Se lo doy de ese tamaño para que usted vean bien. El tema de los niños creo que ha sido enfocado ahora más objetivamente. Y esa es la idea, no dejar el tema. Creo que la Asamblea ha tomado el tema. Este es el momento de hacer esas discusiones a profundidad. Este es el momento, porque fíjese lo que le voy a decir. Esta pandemia, el daño más grande que ha hecho, ha sido en la educación. Fernando. Sí. No solamente en Panamá, a los niños del mundo. Porque no importa el desarrollo tecnológico, el mundo no estaba preparado, ni está todavía preparado, y nuestro país no está preparado para que la educación online, en línea, suplante la educación presencial. No está preparado. No tenemos las redes de conectividad nosotros en Panamá. Y como consecuencia se ha producido... Sí, la brecha tecnológica también entre una gente y otra. Y se ha producido un desmejoramiento en la capacidad de aprendizaje de nuestros niños. Cuando usted saca a un niño
de la rutina de aprender, usted lo desconecta con la realidad. Pregúntele de nuevo para que vea, aquel que se sabía las tablas, si es que se las sabía, Sí, es que le sí. costará decir cuánto es 7 por 7. En mi experiencia personal, esta es una de las preguntas que usted le quiere hacer a un niño, ¿cuánto es 7 por 7? Pregúntele a un niño cuánto es la mitad de 1 y no sabe. Imagínese ahora alejado de la escuela, porque algunos que están en las redes, cuando el maestro está ahí, ellos están ahí, pero no están pensando en eso. No, no, no. Entonces, se ha desmejorado a tal nivel la calidad de la educación, que uno de los daños más grandes a los derechos de los niños es el deterioro de la educación. Al pasar de la hipótesis ilusoria de la educación tecnológica por vía redes, que eso va a sustituir la presencial, porque no se está haciendo, sobre todo en los países como nuestro, cuya conectividad es perversa y cuya capacidad de velocidad de las redes de internet son malísimas. Y donde el sistema, usted se va en el celular suyo, trate de pasar por Veracruz y trate de tener señal para que usted vea. Usted sabe los problemas que tienen los niños allá por la serranía para conseguir señal. Y no hay conectividad. Entonces, hay un proyecto de conectividad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle esto? Que quizás uno de los daños a el desarrollo de los niños es el deterioro de la educación. Ahora, súmele a ello la falta de educación sexual como herramienta de protección a nuestros niños. Y usted verá por ahí todo cómo saltan la gente cuando uno habla de la educación sexual, porque no, que uno prematuramente no, pero las mamás se pasan pintando a las niñas los labios de las niñas. No, vistiéndolas como Vistiéndolas si como fueran... señoritas más adultas, pintándole las uñas, haciéndola crecer en vez de dejarla ser niñas. Pero cuando hablamos de la educación de nuestras niñas, para que no queden embarazadas, Sí, ahora es peor. entonces nuestras niñas sí pueden, pobres, son las que quedan embarazadas porque ellas no pueden abortar. Las niñas con dinero, es así, tienen plata. Entonces esta brecha es la que no se quiere hablar. Entonces, ¿a qué recurren las niñas? A ver, yo no sé si ustedes saben algo de la psicología femenina o conocen a las mujeres. Uno de los problemas que más afecta a una mujer y que es capaz de hacer lo que sea, dos cosas son: un embarazo indeseable y un hijo enfermo. Yo recuerdo a mi madre, cuando yo estaba enfermo, que con una fiebre, porque antes te arropaban para que sudaras, al revés, me abrazaba y me decía: si usted se muere, yo me muero con usted. Fíjese lo que una madre es capaz de hacer. Yo conozco jóvenes que ante un embarazo, aquí sí son capaces de introducirse por sus genitales Ganchos de ropa. para perforarse y producir un Un aborto. aborto espontáneo. Esto está pasando en Panamá. Usted ve esto, señor, habla de esto. Eso produce, y pregúntele a la gente de salud, que el incremento de enfermedades en las mujeres, sobre todo en su aparato reproductivo, vaya a ver cuánto aborto ocurre en clandestinos en Panamá, o no hay. Sí. Y cuándo hacen clandestinos y cuánto cuestan. Entonces aquí se ha discutido, no se quiere discutir el problema en su profundidad, sino que entonces salen los sacrosantos, las iglesias en particular, a decir que la educación, que los padres son los dueños de la educación. Yo puedo contar con los dedos de mi mano y me sobran los padres capacitados hoy para hablar con sus hijos del tema de la sexualidad. Puedo contar con las manos, los dedos de mi mano, los padres que le enseñan a sus niños sobre los temas de la sexualidad, porque ni siquiera lo saben ellos. Es más, entre adultos, teniendo problemas sexuales, no son capaces de conversar qué tipo de problemas sexuales tiene su pareja. O sencillo, qué le gusta a su pareja y qué no le gusta a usted. Porque son temas complicados. Y porque no estamos preparados para eso, porque se ha quedado todo. Entonces, ¿de qué se nutren los niños? De esos programas basura que pululan en la televisión, en donde la sexualidad, la irresponsabilidad, la quemadera, Que el ni hogar. siquiera de programas de Porque televisión. al final, ¿qué es lo que pone todo eso en dudas? La familia. Lo que está en crisis en nuestro país es la familia, es la base de la sociedad.
¿Cuántos niños nacen fuera del hogar? ¿Cuántos niños salen sin tener apoyo de sus padres? ¿Y cuántos padres dicen, los hijos son mi primera, y pregúntele a ellos, hey, usted, no, yo soy amigo de mi hijo. Sí. No, usted tiene que ser papá de su hijo o mamá de su hija. ¿Por qué? Porque los padres, los niños no necesitan a usted de amigos, ellos tienen otros amigos que no le cuentan absolutamente nada a usted lo que hace, con quién se acuestan, no, usted no se da ni cuenta de eso. Estas realidades sociales no se debaten en Panamá porque no queremos llegar al fondo del problema. Y tenemos que ir para allá. Bien, rápidamente creo que la organización Europa nos ha dado un golpe, una puñalada trapera, con un cinismo impresionante. Y entonces ellos aprietan nuestro sistema financiero, nos ponen regulaciones que impiden que nuestro sistema bancario, por ejemplo, participe más efectivamente en la recuperación. Es caer en esa trampa. Ahí es donde necesitamos nuestros cerebros, para ver cómo nos enfrentamos a eso, porque nosotros somos parte de geopolítica del mundo. Pero lo que pasa es que no estamos utilizando nuestro poder. Nosotros nos dejamos en reuniones y no llevamos nuestros casos al foros internacionales. Sí. Es en el debate internacional donde nosotros podemos hacer papillas a ellos. Ellos en la mesa ahí, ni siquiera es una mesa de negociación, es una mesa de imposición. Porque toda Europa, sus grandes capitales, lavan dinero. Ellos y sus territorios ultramarinos. Ellos quieren que nosotros seamos la recaudadores de los impuestos de la gente que de ellos salen a evadir impuestos, pero en Francia no evaden impuestos. Vaya usted a ver cuántos son millonarios evaden. Bien, se lo dejo de ese tamaño. Así es.